Bueno, como lo anticipamos, no es tan común y frecuente que en los medios en general y en la televisión en particular se debatan ideas entre dos personas, cualquiera sea su oficio, su profesión, su responsabilidad social, en el marco de una charla que sea, que no se vaya al barro, en el marco de una charla que pueda plantear 2 o 3 tópicos y debatir acerca de las diferentes miradas que hay en referencia a ello. Y además sobre algo estrictamente local, que es la ciudad de Santa Fe. Hay 2 proyectos que, desde la recuperación de la democracia hasta acá, con un intervalo del PDP en el medio, pero hay 2 proyectos que han tenido la adhesión del votante santafesino en distintos momentos históricos. El peronismo y también primero el Frente Progresista y después Unidos para Cambiar Santa Fe. En este marco hay 2 concejales que son que uno podría decir coinciden en que tienen una antecedente de militancia, tienen un recorrido también en la formación académica y tienen una experiencia también legislativa, primero tal vez como asesores y después como concejales. Ellos son Jorgelina Mudalel del PJ y Carlos Suárez de Unidos. ¿Cómo andan? Gracias por haber venido. ¿Cómo estás, Jorgelina, gracias por haber venido y Carlitos también. Quiero empezar por un último episodio, un último acontecimiento en la ciudad que, bueno, Jorgelina incluso difundió un comunicado de prensa en relación a la, podemos decir, mini crisis hídrica o situación de desesperación de algunos vecinos en distintos barrios respecto a cómo en tan poco tiempo el agua caída generó mucha preocupación, porque ver el agua entrar en la casa siempre es un problema, sobre todo en esta ciudad se agiganta. Así que empecemos por ahí. ¿Cómo lo ves vos, Jorgelina? Bueno, fue una situación crítica que fue corto tiempo, fue un día. Si bien llovió mucha cantidad de agua, lo que nosotros hicimos fue pedir al Ejecutivo información de qué manera afrontaron a través de las tareas preventivas esta situación, porque hubo mucho relato por parte del Ejecutivo Municipal de que la alerta no funcionaba, de que el Servicio Meteorológico Nacional hizo una alerta temprana pero después cesó y bueno, no podemos estar mirando al cielo para ver si se toman medidas preventivas. Yo como oposición muchas veces la única manera de tener información de lo que el Ejecutivo hace es a través de la herramienta legislativa del pedido de informe. Lo que hicimos es preguntar cuáles fueron esas tareas preventivas, si las estaciones de bombeos están funcionando, el tema de la recolección de las hojas de otoño, que estamos en ese proceso y es una situación compleja. La ciudad se ve muy sucia por el tema de las hojas, de la misma manera que también se ve muy sucia por los microbasurales que tenemos a cielo abierto, y todos esos son problemas que obviamente generan obstrucción a los desagües, y el mantenimiento de los desagües tiene que ser continuo. No podemos estar esperando a que llueva, que entre agua en los distintos hogares. Como bien dijiste, es un sentimiento muy caro esa situación en la ciudad de Santa Fe. Hubo muchos barrios que transitaron por ese proceso. Barranquita fue el barrio más perjudicado y nosotros, frente a esa demanda de vecinos y vecinas, que incluso muchos nos plantean el resarcimiento económico por las heladeras que se le rompieron, por electrodomésticos que atravesaron situaciones vinculadas al ingreso del agua a sus hogares. Nosotros en el pedido de informe lo que estamos haciendo es solicitar información que no tenemos y bueno, esperemos que el Ejecutivo obviamente responda. Antes de ir a Carlitos, te pregunto, si no funciona el radar de Paraná, que aparentemente es el que se consulta frente el alerta meteorológico, ¿no existe otra posibilidad de chequear con otra versión satelital o con otra usina o agencia estatal el comportamiento del clima en nuestra región? Sí, nosotros le planteamos, bueno, está el de Pergamino, que también llega la información. El radar lo que hace es dar información cuando la tormenta ya está encima, por eso es importante el aviso temprano, que el Servicio Meteorológico Nacional plantea que sí lo hizo, frente a los relatos del Ejecutivo Municipal que dicen que no. Bueno, esa información yo no la tengo. En el pedido de informes también solicitamos cuál fue la consulta que hizo el Ejecutivo Municipal ante Nación para dar la información que dio. Carlos. Yo separaría en 2 aspectos, ¿no? Y sí englobados por esto que bien vos decís, que el agua en nuestra ciudad, por las reminiscencias a la que nos lleva, tiene digamos, le prestamos una atención y hay que prestar una atención muy particular, digamos, ¿no? Primero por lo que significa en lo que repercute en cada uno de los vecinos, más en lo que están afectados, pero así no estén afectados, independientemente de eso, a dónde nos lleva ese recuerdo. Yo creo que en mi caso, desde los diferentes espacios
políticos que integramos, digo, pese a pertenecer al radicalismo, a las diferentes coaliciones que gobernamos esta ciudad, hoy lo decía Leandro González en el recinto, tomamos como política de Estado, a partir del año 2007, lo que tiene que ver con el riesgo hídrico, con trabajar sus consecuencias y con trabajar de manera preventiva, digamos, y eso está comprobado con tareas objetivas. Esta gestión municipal sigue llevando adelante de manera preventiva la limpieza de desagües, sigue llevando adelante de manera preventiva la profundización de reservorios, digo, eso se hace. Ahora, yo tampoco soy lo que cargaría las tintas sobre el radar, porque el radar definitivamente, o todo este tipo de elementos, nos advierte sobre la magnitud de una tormenta, pero después lo que necesariamente sabemos solamente cuando pasa la tormenta es, digamos, la densidad, la intensidad que va a tener. Y yo ahí es donde hago una separación, porque lamentablemente sobre esa intensidad no la vamos a poder saber hasta el momento mismo que ocurre. Y muchas veces, como en este caso particular, en la intensidad está, si se quiere, la explicación de muchos de los problemas que tuvimos, que hay que decir de paso, fueron problemas muy, digamos, esporádicos en el sentido, por supuesto, a quien se le quemó, como dice Jorita, una heladera, no importa si duró un día o 3 meses, porque el drama lo tiene ahí, claramente. Pero digo, mirado desde el punto de vista más global, cuando esto duró un día y medio, como consecuencia, hasta que se retiró la consecuencia. Digo, eso no es por arte de magia, eso pasa porque hay un trabajo constante. Bueno, hay que seguir profundizando ese trabajo. ¿Para qué? Para que cuando tengamos este tipo de intensidades, que es muy... bueno, eso la gente ya a esta altura y en Santa Fe lo entiende. Llovió con una intensidad de más de 100 milímetros hora, pese a que cayeron 90, la intensidad, la fuerza con la que cayó. Claro, digo, eso es muchísimo para cualquier ciudad del mundo. Ahora lo que dicen los vecinos, y cuando uno dice lo que dicen los vecinos, a ver, es un relevamiento de 10 vecinos, no es una muestra científica, no es una encuesta, lo que uno escucha es que si bien el plan de contingencia está más o menos extendido y más o menos aceptado por todas los partidos políticos, en el barrio hay, como decías ahorita, muchas hojas, mucha basura, esa basura no se junta, hay un servicio que tiene que juntarlas, hay un servicio que está privatizado, que no se le puede echar toda la culpa porque el Estado debe garantizar y auditar que ese servicio recoja la basura, que esa basura tapa los desagües, que esa basura tapa los canales y que genera esta problemática. Tampoco uno se pregunta, ahora, eso no es una inversión multimillonaria. Es custodiar, digamos, que el trabajo de las empresas se haga. No, claramente, yo digo, por eso, a ver, lo que tiene que ver con la tarea del Estado para controlar, en este caso, a una empresa prestadora de servicios, tiene que estar. Digamos, yo comparto con Jorita que en muchos barrios esto es deficitario, esto es así, nosotros lo reconocemos, porque si hay algo que tiene Juan Pablo Poletti es que primero reconoce los problemas, no es que dice, no, yo hago todo lo que puedo hacer y... No, reconoce cuando hay problemas, yo digo. Y ahí vamos al otro aspecto que es odioso analizar, pero que hay que por lo menos mencionarlo. Primero, la época del año en la que nos encontramos y demás, sí, bueno, estamos llenos de hojas, digamos, esta es una realidad. Entonces, bueno, esto nos generó un problema en esta situación, es así. Yo digo, ¿qué estaba haciendo la empresa recolectora de servicios? Estaba haciendo lo que tenía que hacer y lo agarró una lluvia en el momento que lo estaba haciendo. Otra cosa que hay que tener en cuenta es que muchas veces los microbasurales, particularmente, se generan por una acción propia de los vecinos, digamos, y también trabajamos mucho en eso para que el vecino no genere estos microbasurales. Es una lucha constante. El Ejecutivo tiene, yo lamentablemente no tengo los relevamientos, pero tiene, te diría, monitoreado la cantidad de microbasurales que por semana se levantan. Y el microbasural tiene una particularidad que no es de ahora, digamos, que yo por lo menos la vengo viendo hace mucho tiempo, que es muy difícil cambiar la conducta del vecino que identifica un lugar a donde dejar la basura y que genera el microbasural. Normalmente en los lugares donde ha pasado, donde se intervienen, y muchas veces intervienen incluso las asociaciones del barrio, ni siquiera el Estado municipal, poniendo, viste, algún cantero, esto que se hacen con goma, poniendo algún juego cuando interviene la municipalidad, pero también es cierto que no se puede hacer esto en cada lugar de la ciudad donde hay un microbasural. Entonces ahí tenemos que trabajar fuertemente la concientización del vecino, porque es la acción individual que termina generando problemas para todos, y muchas veces para el vecino que está más cerca, incluso donde se genera ese microbasural, ¿no? Bueno, eso hay que seguir trabajando, ¿no? Porque allí no va a haber control sobre la empresa que alcance, no va a haber, digamos, ningún tipo de inversión multimillonaria del Estado que alcance para poder resolver eso, que tiene que ver con una conducta nuestra. Jorgelina, ¿vos coincidís con esto? Coincido, obviamente, que el tema de la basura
hay una participación también ciudadana en muchos casos, pero también tiene que ver con la ineficiencia muchas veces del servicio, que también está privatizado. Los principales servicios hoy que el municipio brinda están privatizados. Para mí eso no es un dato menor, de la misma manera que no es un dato menor que hace 18 años que gobierna el mismo frente político la ciudad de Santa Fe. Yo esto lo digo porque también en esta diferenciación de gestiones peronistas, radicales y demás cuestiones, en el 2007, cuando arrancó este frente a gobernar la ciudad de Santa Fe, yo estaba terminando 5º año de la secundaria, y me parece que son muchos problemas, y en Santa Fe estamos discutiendo todo el tiempo alumbrado, barrido y limpieza. Es como que nunca vamos más allá de eso. Siempre estamos discutiendo cuestiones de ABL, que son funciones básicas de un municipio, que hoy son los principales problemas que tenemos. El principal reclamo de la gente es la iluminación, el estado de las calles, la basura, la recolección o mala recolección de los residuos. Bueno, ahora el mantenimiento del cordón cuneta, de la limpieza de los barrenderos, de las hojas, de la situación que tiene que ver un poco, coincido con Carlos, de que sí, es un contrato social. Está por un lado el rol del vecino de hacerse cargo de la basura que genera, porque se da esa situación de que sacan la basura y es como que es de nadie la basura, la depositan en cualquier lado o no cumplen con el horario. También hay reclamos de vecinos que plantean que el municipio debería recordar por barrio el horario de recolección para que el vecino cumpla con su parte. Yo creo que es una cuestión mixta, sobre todo de educación ambiental, que hay que machacar de alguna manera, de separar los residuos, en hacerse cargo de la basura, en saber en qué horario pasa la recolección para cumplir y que no se den otras situaciones de que se abra la basura y genere situaciones complicadas, que también eso pasa porque estamos viviendo una época de crisis. ¿Pensás una salida con sanciones frente a eso? Sí, yo creo que la sanción en algunas cuestiones sirve, sobre todo para educar en el accionar del ciudadano. En la basura es un tema que se podría pensar. Pero también estamos en un momento de crisis. Yo veo que hoy tenemos un municipio que sacude a la ciudadanía con la recaudación mal administrada, porque la mala administración se da en la falta de respuesta eficiente a lo que plantean los vecinos y vecinas, y eso se da mucho. Bueno, vos sos hace tiempo sos una referencia del peronismo local. Has conformado un espacio con Jorge Fernández, y también hay otros. Vas en segundo lugar, tercer lugar en la lista de Medey ahora. Segundo lugar. Segundo lugar. En la lista de Pedro Medey, digamos, es una posibilidad grande de que puedas renovar. No sé, como dicen todos los políticos, hay que contar los votos. Me parece a mí que en el marco de cómo salió la última elección hay grandes chances. Y en alguna vez, creo que me dijiste, no sé si en tono de broma o en tono real, yo quiero ser intendente. Yo quiero ser intendenta y quiero formar parte de un proyecto de ciudad que resuelva los problemas que tiene la gente, porque para mí hace 18 años que no se resuelve. ¿Cómo dejás de hacer que se discuta ABL? ¿Cómo decís, bueno, zanjemos la discusión del ABL y empecemos a hablar de la Santa Fe de 20 años? Yo creo que también eso hay que preguntárselo a los que gobiernan la ciudad hace 18 años, porque no lo han podido conseguir. Si hace 18 años hablamos de alumbrado, barrido y limpieza, creo que primero yo como oposición, la herramienta legislativa que tengo para tener información de la ejecución es la que el municipio me da, que muchas veces no me la da, y que hoy los principales servicios estén tercerizados. Y bueno, nosotros la iluminación no acompañamos, votamos en contra de la tercerización del servicio. ¿Por qué? Porque consideramos que tendría que haber reuniones previas con la UTN, que tenían planteos de cómo llevar adelante la iluminación de la ciudad a menor costo, cuestiones que planteamos y que en ese momento no pudimos generar esas reuniones o respuestas alternativas a la intención de tercerizar el servicio. Para mí no es una buena noticia que los principales roles del municipio estén tercerizados, de la misma manera que no es una buena noticia que las principales problemáticas que tengamos en la capital de la provincia de Santa Fe sean el ABL. Eso es una situación crítica. Hoy tenemos el segundo boleto más caro del país, y cuando arrancó la gestión de Poletti dimos muchas herramientas desde la oposición acompañando las emergencias que él había solicitado. Pedimos información de cómo se habían ejecutado esas emergencias, no tuvimos respuesta. Y en materia, por ejemplo, de transporte público, que haya aumentado el boleto 6 veces, y bueno, eso es una mala noticia para el bolsillo de la gente. ¿El gobierno está enfrascado, encorsetado y no sale del ABL o está No, mira, yo digo, Jorita claramente es más joven que yo y por eso yo puedo hacer referencia, y quizá algunos de los que nos escuchan también recordarán la ciudad que teníamos antes del 2007. Porque digo, yo sí me hago cargo de los que nos toca en estos 18 años, donde si bien no han sido siempre actores de mi partido político, particularmente quienes encabezaron las gestiones municipales, lo que sí es cierto que siempre hemos participado de esas coaliciones de gobierno, digamos, y la verdad
que quienes se acuerdan lo que era esta ciudad antes del 2007, quienes se acuerdan lo que era el accionar municipal antes del 2007, indudablemente ven un avance en todos estos años, digamos, ¿no? Yo creo que eso es innegable. Después, ¿qué falta? Por supuesto que falta. Yo digo, esta ciudad hubo un momento en los que se discutió ABL, el 2007 probablemente ha sido uno de ellos porque teníamos una ciudad que estaba devastada, pero sin embargo, y a partir de un trabajo articulado también en aquel momento con el gobierno provincial, recuperamos hitos en la ciudad que hicieron que la ciudad pueda pensar en otra cosa, pueda pensar en otro tipo de ciudad, y La Redonda, y El Molino, y digamos el accionar que tenía en aquel momento el intendente Barletta hizo que podamos pensar como ciudad en otra cosa. Creo yo que después las gestiones de José Corral, con intervenciones integrales, con un trabajo más articulado con el gobierno nacional, también con el gobierno provincial, generaron transformaciones en grandes barrios de nuestra ciudad, como Coronel Dorrego, San Lorenzo, y eso pasó en muchos, hay que decirlo, y también porque es parte de los problemas que quizás tengamos hoy, mucho de eso pasó porque había un trabajo articulado con los diferentes niveles de gobierno, porque las inversiones que requiere una ciudad como la nuestra no están a los mismos niveles, no es la misma la inversión que puede hacer el municipio, que la que puede hacer la provincia, que la que puede hacer la nación. Cuando todas esas áreas trabajan articuladamente, las cosas en las ciudades suceden. Y eso no ni siquiera te digo que tengan que ver con que garantizan triunfos electorales, pero las cosas suceden, porque lo que yo hago mención son cosas que se pueden ver. Particularmente en esta coyuntura que le toca a Juan Pablo llevar adelante la gestión municipal, creo yo que con uno de los niveles de gobierno es el peor mundo, ¿no? Y tiene que ver con algunas de las cosas que decía Jora, porque nosotros tenemos el costo del boleto que tenemos, no porque se le ocurrió al intendente Poletti, esto me parece que cualquiera sabe que si fuera solamente la decisión desde la voluntad de decir cuál es el costo de un boleto, no pondría el boleto más caro. Ahora, lo que pasa es que nosotros tenemos una realidad, el gobierno nacional se retiró con los subsidios que otorgaba de un día para el otro, y el Estado municipal tuvo que hacer frente a eso, ¿no? ¿Y vos considerás que es enérgica, es de balconear, es flemática la posición del intendente o de la gestión respecto a eso? Porque no es cualquier cosa. ¿Con relación a ese reclamo? Y sí, porque si aumentaste tanto el boleto, porque te cortaron el grifo y porque antes se subsidiaba. El intendente hace junto con otros intendentes, no es solo, todo lo que puede hacer, ¿no? Yo digo, la verdad que, además convengamos, que no nos encontramos con una gestión de gobierno nacional tradicional donde prime el diálogo. Es decir, no prima el diálogo, nosotros tenemos esta decisión, la podemos tomar y se terminó. No solamente en este tema, sino en otros temas. Yo digo, ahí una gestión inteligente y articulada con el gobierno provincial quizás soslaya muchas de las cosas que pasan en nuestra ciudad, pero lo que también es cierto es que sin el nivel de inversión que puede llevar adelante el gobierno nacional, esas cosas no se van a notar, ¿no? Independientemente que, reitero, con el gobierno provincial particularmente tenemos un cúmulo de obras en marcha en la ciudad que la van a mejorar y mucho. Ahora, ¿podríamos tener más? Sí, por supuesto, pero ese más que podríamos tener, yo no tengo expectativas que el gobierno nacional venga. ¿Cómo lo ves vos el reclamo del municipio? También podemos extenderlo a la provincia respecto a la falta de financiamiento. Muchas cosas legalmente adquiridas, porque el incentivo docente, por ejemplo, es una ley. El subsidio al transporte era discrecional, pero estaba más o menos consensuado, tanto para el AMBA, tanto para el interior, pero también se cortó a cero. ¿A vos te parece que es enérgica la posición de los ejecutivos contra el reclamo al Ejecutivo Nacional? Coincido con Carlos que obviamente la ausencia y la retirada del gobierno nacional repercute en los gobiernos locales, pero también coincido que hay herramientas que se pueden llevar adelante por parte del Ejecutivo Municipal, que no se concreta, cuando se planteó lo del fondo compensatorio para que no recaiga solamente en el precio del boleto y se redireccionen tasas municipales que no son primordiales para ese fondo, se charló y no se pudo llevar adelante. Nos pareció una manera paliativa para evitar el aumento del boleto, como sucede en Rosario, pero no coincido que la defensa sea fuerte. Si vos querés defender lo que nos corresponde, tenés que judicializar. En ningún momento el gobierno local ni provincial judicializó lo que el gobierno nacional debe coparticipar y aportar a Santa Fe. Eso sí me parece una defensa fuerte que deberían hacer y no la han hecho. Así que no considero que es una defensa fuerte. No, yo te digo, muchas veces, quizá por deformación profesional, pero digo, lo de judicializar no deja de ser
una sobreactuación, digamos, ¿no? Porque en esto, en definitiva, estamos sobre decisiones políticas y nos encontramos frente a un gobierno nacional que muchas veces ni siquiera cumple algunos mandatos judiciales, digamos. Entonces, en realidad, yo lo que digo es, más allá de si hay que hacer el planteo judicial, que en definitiva también siempre se puede hacer porque no le resta nada. No, pero mirá lo Escarpín, Carlos. Escarpín Sí. fue a la justicia por el estado de la Ruta 11, la justicia falla, va a la Cámara de Resistencia, y la Cámara de Resistencia le dice a Vialidad, tienen que ejecutarla. Sí. Y seguimos peleando. No, pero digo, por eso, no digo que no haya que hacerlo. Yo lo que digo es que no hay que sobreactuar lo judicial como si fuera la solución al problema. No es sobreactuar, pero es una herramienta que se suma, No, que por eso, deberíamos yo digo, no. charlarlo y podemos, capaz sí. que podés convencer de que empiecen ese camino. Es un camino que se puede tomar. Yo digo que no es la solución de las cosas. Ojo, perdón, para ser crítico con este planteo. Que no sea la solución de las cosas es un problema en nuestro país, digamos, ¿no? Porque claramente la división de poder está para eso. Si hay un juez que ordena alguna cosa, se tiene que cumplir. O independientemente que vos te puedas defender en el marco del proceso judicial con las diferentes instancias, lo que digo, cuando llega una sentencia, vos tenés que cumplir. Y eso no pasa, y que no pase de un gobierno nacional, por ejemplo, en esto que decías menciona frente al accionar del Dioní, es gravísimo, porque ¿qué le queda para el ciudadano común en cualquier conflicto particular o individual que pueda tener, ¿no? Pero bueno, parte de la discusión más grande seguro, ¿no? Sí, el tope institucional de este país es muy laxo. Sí, es así. En eso coincidimos. El peronismo le ha ido muy bien en la última elección, con sus 3 candidatos. Es como que revivió o que encontró un caudal de votos. Muchos dirigentes del peronismo me lo han dicho, que inesperados, incluso muy cercanos a vos también. Dijeron, 30 lucas de votos para nosotros era un montón, no lo esperábamos. No sé qué opinión tenías vos respecto a ese tema. Pero está otra vez, digamos, en la carrera del peronismo santafesino, con 3 dirigentes importantes que encabezaron la lista y sus listas en las internas, y que el votante del PJ, bueno, tendrá que definir cómo acompaña en las generales. ¿Qué quiere el peronismo para la ciudad en los próximos 5 o 10 años? Yo creo que, bueno, en mi caso, la cantidad de votos como frente era algo que veníamos pensando y analizando. No fue tanta la sorpresa en ese sentido. Se planteaba como que iba a haber una elección del frente con esa cantidad. Después yo estoy convencida que también, más allá de los resultados de la interna, yo salí en segundo lugar, en primer lugar salió Pedro Medey. Creo que lo importante que se está dando es un recambio generacional, sin duda, porque somos dirigentes jóvenes, que de alguna manera, si bien podemos charlar sobre la trayectoria de los distintos frentes políticos que gobernaron la ciudad de Santa Fe, yo lo tengo que decir porque yo no me puedo hacer cargo de un gobierno municipal peronista del cual yo en ese momento no sabía si era peronista, si era revolucionaria, si era radical. Si iba a seguir estudiando. Claro, yo estaba en la secundaria, la verdad que no puedo hacerme cargo, por más de que me hago cargo de las banderas. No está tirando el documento. Sí, No, tampoco tanto, pasaron 18 años, ya no soy tan joven, sumá. Pero me refiero que es un cambio generacional importante y estoy convencida que la ciudad de Santa Fe tiene que dar un salto cualitativo y que el recambio es generacional. Necesitamos un municipio con gente que se anime y que no gobierne solo para el status quo de la ciudad de Santa Fe, sino que piense en una ciudad que apuesta a distintas industrias para generar trabajo, que es hoy el principal problema que tenemos o lo que nos demandan los vecinos y vecinas, más allá de las cuestiones estrictamente municipales. El que no tiene un trabajo tiene que buscar otro para llegar a fin de mes, el que tiene que buscar otro, el que no tiene está resignado. Necesitamos un municipio que acompañe la generación de empleo, que acompañe al privado. Hoy vemos muchos reclamos por parte del sector privado en materia de no acompañamiento, por el bajo presupuesto que hay en materia productiva, pero también por las trabas burocráticas que muchas veces se generan en un contexto donde la macro también está complicada, que obviamente eso influye en la provincia y en el municipio. Yo no voy a desconocer las políticas del gobierno nacional que hoy hacen que vivamos como estemos viviendo. En una ciudad también que muchas veces yo pienso que no tiene registro de sí misma, de la composición social. Santa Fe es la capital de una provincia, la capital burocrática, por lo tanto hay mucho empleado público que no tiene registro de qué es el Estado. En muchos casos, cuando vos dialogás, hablan del Estado como una herramienta y, vos sos el Estado si sos empleado público. Creo que también hay que dar de alguna
una jerarquización de lo público en Santa Fe por la composición que tenemos como ciudad capital. No vamos a dejar de ser la ciudad capital de la provincia y de tener la cuestión administrativa desde este lugar con tanta cantidad de empleados públicos. ¿Por qué digo esto? Porque si el empleado público pierde poder adquisitivo, se cae el bar, se cae el kiosco, eso también hay que pensarlo. Necesitamos políticas que promuevan el trabajo y la inversión, necesitamos una solución más firme de las cuestiones básicas que hoy tiene el municipio. Mi crítica la dije al inicio, yo siento que es una ciudad hoy que golpea al santafesino desde la recaudación, pero que está mal administrada a la hora de resolver las problemáticas. No digo que no se hagan un montón de cosas que Carlos ha mencionado, pero me parece que están siempre por detrás de la pelota. Primero esperamos el problema y después buscamos la solución, y creo que eso tiene que cambiar, y también para mí tiene que ver con una cuestión generacional, y no hablo del DNI o que Carlos es grande o que el otro es joven. No, para nada, para mí Carlos es súper joven, sino que también, y creo mucho, y esto lo digo sociológicamente hablando, si bien los sistemas de partidos tradicionales siguen en funcionamiento, uno se define como peronista, radical, socialista, creo también que en un futuro no muy lejano va a haber objetivos que van a trascender el sistema de partido tradicional. Ya lo trasciende, es frentista, obvio. Sí, es frentista, pero creo que eso también va en aumento, porque yo tengo muchas coincidencias generacionales con jóvenes de otros partidos políticos, del radicalismo, del socialismo. No es solo peronismo, o sea, es como que eso está más difuso, y creo que en poco tiempo también se va a ver. Dos cositas muy breves. Carlitos, ¿usted, según Jorita, van a seguir gobernando para el status quo o van a cambiar? No, al contrario. Le pongo yo un poco de pimienta porque nosotros somos reformistas. Quizá a veces cada uno le quiere aplicar, digamos, la dinámica que quiere a esas cosas, ¿no? Y el acelerador que quiere y puede. Cuando uno está en gestión siempre sabe que es mucho más difícil y más lento de lo que todos quisiéramos, incluso en el caso de Juan Pablo, de lo que él mismo quisiera. Pero lamentablemente así funcionan las cosas en la gestión y en la administración. Lo que estoy convencido es que cuando termine la gestión de Juan Pablo Poletti vamos a tener una ciudad mucho mejor de la que teníamos antes, digo, ¿no? Porque eso es reformar y eso es evolucionar. Bueno, esa es la expectativa, y para eso trabajamos algunos de nuestro lugar y nuestra responsabilidad todos los días, otros de otros espacios, y ojalá sea así, porque en definitiva, y no lo digo porque le vaya bien a Juan Pablo, porque después vamos a tener las discusiones políticas entre nosotros, internamente incluso, sino digo porque que le vaya bien a cualquier gestión es que le vaya bien a los vecinos, y esa es la aspiración que nosotros tenemos todos los días, ¿no? Entonces me parece que allí es donde tenemos que estar, y ahí cada uno tiene un rol. Yo en eso digo, no es por sacarle pimienta, pero la oposición tiene un rol, quienes somos oficialistas tenemos otro rol, y en el Consejo eso se siente, se ve, y creo que cada uno puede ejercer libremente ese rol, ¿no? Entonces me parece que, yo creo que aspiro a que tengamos una mejor ciudad dentro de 4 años. Carlitos, vos te vas el 10 de diciembre, ¿no? Te cumple tu mandato como sí, concejal. Hay mucha gente que dice que tu futuro podría estar tal vez en la gestión. Yo no te lo quiero preguntar. Sí, ya veremos. No, ojalá esté en la gestión, Carlitos, sí. Tiki, tiki. Te va a tocar el timbre todos los días. Sí. Y Jorita está con una gran expectativa de reingresar a renovar su banca en el Consejo a partir de su segundo lugar, a partir de su buena elección en las primarias, detrás de Pedro Medey. Así que ambos pueden seguir siendo protagonistas, no solamente porque estén en la política, sino porque son militantes sociales, además, y políticos de acá en adelante. Así que gracias por haber venido. No, gracias a vos. Vamos a la pausa, ya volvemos.